Bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes en la segunda parte que suponemos que nuestros queridos radioescuchas han estado muy, pero muy atentos y se quedaron ahí. Como a veces decía en sus primeras emisiones de Radio Evaristo Carriego, se quedaron en las gateras, porque hay mucha información más que nos van a ilustrar nuestros dos queridos invitados, ¿sí? Así que continúen, lo seguimos escuchando. Bueno, muchas gracias. Por favor. Yo quería hacer una breve síntesis de lo que hablamos anteriormente, en el anterior programa. Cuando Pedro decía que después de creada la facultad, firmada por que se creara por el... por Dios. Por decreto de la NUCE. Por decreto, gracias. Indicada por la NUCE, comenzó esta otra ardua tarea, como decía Pedro, de la búsqueda de información sobre veterinarios, agrónomos, médicos, etcétera, que vinieran a dar cátedra en nuestra facultad. Poder elegir qué docentes seguían, qué no docentes seguían. Eso fue una comisión de alumnos, en donde fueron varios meses de búsqueda y varios meses de resolución, hasta que se le pidió la renuncia a varios docentes, como le dijo él. Por lo tanto, nosotros, el movimiento estudiantil, lo que quería era una facultad propia y un mejor nivel académico. Esto era fundamental. Nosotros queríamos saber más. Queríamos ser mejores profesionales de lo que hasta ese momento éramos, para un país que necesitaba proteína animal. Esto era nuestro objetivo, nada más y nada menos. Permitime, pero te tengo que interrumpir. Sí. Parece inaudito, suena inaudito, que lo que estás diciendo, todo un movimiento porque, y lo dijiste así, queríamos saber más. Yo no lo escucho ahora eso. Honestamente, no lo escucho en los estudiantes. Llevo más de 30 años de docente y no escuché nunca a un estudiante que me diga vamos a iniciar tal o cual mínimo movimiento, mínimo. ¿Por qué? Porque queremos saber más. No escuché nunca. La verdad, lo felicito. Perdón, te interrumpí, pero creo que valía la pena. Y uno se siente muy orgulloso como profesional de hace más de 40 años de esa formación. Realmente tuvimos el privilegio de vivir no solamente el momento de la creación, sino esa transformación en las academias, ¿no? O sea, en cada una de las cátedras. Y realmente fue un privilegio, sí que sí. Sí, realmente era una de las consignas. Tenemos 2 o 3 consignas que llevamos adelante. Una al veterinario, como dije antes en el programa anterior, el veterinario que el país necesita. Queremos saber más. Y algo que para mí es muy importante, que en el día 6 de agosto se debate en el país, o se debatió en el país, el tema de la tierra. Nosotros decíamos la tierra para quien la trabaja, que eso es fundamental para entender cómo es el desarrollo de un país serio, ¿no? Porque hay mucha gente, charlatanes, que le gusta hablar del país serio, y nosotros somos un país serio. Lo que pasa es que a veces no nos dejan ser. Y en aquel momento era así, era muy duro. Te digo, había que tener cuidados y vigilancia para que no tuviéramos infiltrados que crearan un desastre. Inclusive no estábamos al divino botón en la facultad. Aparte de los grupos de estudio, de lectura, también se hacían pequeñas asambleas para resolver temas como la granja, por ejemplo, materiales que se necesitaban, o libros que se iban a necesitar, o dónde comer los estudiantes, porque no es una facultad que quede muy a mano. Alrededor hay algunos bares, hoy hay pocos, sigue habiendo pocos, y había que solucionar el tema, inclusive por el costo, ¿no? El aporte que tiene un alumno y la comida. Me gustaría que Viviana te explicara más lo que era la cooperativa y lo que era el comedor estudiantil, cómo se hizo. A ver, Viviana. Yo estaba a cargo de la cooperativa, que se llamaba Cooperinaria.
Todos los insumos de nuestra carrera son muy caros. Libros, en aquel momento casi no había fotocopias. Bueno, ahora casi no hay libros. Claro. Estamos en el otro extremo. Los libros, el instrumental, toda la parte de vestimenta, todo era muy caro. El instrumental realmente es muy caro. Entonces, bueno, se nos ocurrió a esa comisión directiva del Centro de Estudiantes armar una cooperaria, que significaba que los alumnos pudieran comprarlo en cuotas. Para eso teníamos que salir a buscar a donde comprábamos el material, que nos dieran esa facilidad de pagar en cuotas, que no era tan común. Entonces, bueno, con la librería, llamada Librería Peri, en Pasteur y Córdoba, que era específicamente de veterinaria, y con casas de instrumental y de vestimenta, logramos eso y comenzamos a vender en cuotas. Entonces traíamos el material, el alumno nos decía, necesito tal cosa, un bisturí, una pinza, una caja, listo, se armaba, te va a salir tanto, ¿en cuántas cuotas puedes pagar? Todo verbal, ¿En cuántas cuotas? En 6 cuotas, muy bien, te vas a tener que pagar todos los meses tal cosa, perfecto. Venían y pagaban todos los meses. El libro lo mismo la vestimenta. Bueno, eso fue realmente también fue una cuestión de avanzada. Y cuando se nos ocurrió el comedor, a la comisión de comedor, se le fue a pedir al decano en ese momento, ya de nuestra facultad, un espacio para hacer el comedor. El espacio era en el pabellón central, en lo que ahora está sobre la avenida Chorrorín, y nos dio un espacio que era inmenso, de paredes peladas. Se armó el comedor todo con donaciones. Era ir con el auto de cada uno de los estudiantes a buscar una silla, una mesa, una heladera, una cortadora de fiambres. Se armó entero el comedor, y una vez que se armó, todas las personas que atendían el comedor éramos los estudiantes. Se les pagaba un sueldo por horario para que pudieran seguir trabajar, pero no trabajar en otro lado, sino trabajar en la facultad, para que pudieran cursar. Eso fue realmente maravilloso. Y lo de la granja fue también otro hito, porque bueno, como te contaba anteriormente, la granja, el tambo de la granja era una telaraña viva. Entonces, teníamos el tambero de la facultad, que era una maravilla de persona, que nos ayudó muchísimo. Él ordeñaba a mano. Y bueno, ya pasado un tiempo del movimiento, de poner todos los alumnos en condiciones el tambo, de sacar la telaraña, pintar, acomodar los fardos, traer las vacas, conseguimos una ordeñadora mecánica, que nunca nosotros habíamos visto una ordeñadora mecánica ni cómo se hacía. Así que bueno, fueron muchos logros, unos pequeños, grandes logros. Sí, y hubo, para decirlo en criollo, mangazos a todo el mundo. Firmas muy grandes, un galpón que pagó una firma muy grande, cerámicas que se utilizaron para mejorar toda la granja, y el comedor estudiantil estaba manejado por estudiantes, y esos estudiantes cobraban un sueldo. Estaba muy bien organizado, por eso al principio dije, este fue un movimiento revolucionario con unidad primero, con organización y un proyecto político claro, donde queríamos llegar, que es esto de tener un veterinario realmente de alto nivel para el país. Y se logró. Ahora, perdón, a medida que se producían esos logros, ¿ustedes le daban difusión? Sí, ¿Sí? Permanentemente. ¿Sí? Sí, no, ¿Llegaba al público? Sí, los medios periodísticos. Mira, teníamos canales de televisión permanentemente, los móviles con nosotros. No, pero yo me refiero no en los momentos cruciales, sino a medida que paulatinamente los logros se iban apareciendo. No. O desaparecieron los medios una vez que todo se normalizó. Por ellos creían que esto era una estudiantina. Una vez que y se no creó era una la facultad. estudiantina. Y entonces cuando ellos vieron que no se acababa el show, que a nosotros no sirvió, vamos a ser honestos, obvio. Ya no vendía. Ya no vendía. Claro. Ya era la parte seria, la parte que necesita un país. No huelgas, perdón. Yo
defiendo la huelga, ¿no? Es un derecho constitucional. Pero ellos quieren la huelga del escándalo. Nosotros queríamos la huelga para construir. Claro, porque aparte de todo, nosotros los estudiantes que formábamos parte de todas las comisiones, que éramos un montón, estudiábamos y rendíamos los finales. Claro. Aparte. Y aparte muchos de nosotros trabajábamos en otro lado. Claro, no es que ustedes por el, digamos, por la labor estudiantil se atrasaron y no se recibieron. No fue mi caso, pero hubo algunos que sí. Los que no se recibieron fue cuando empieza la persecución de la AAA. Y después, como se entraban distintas camadas, otros se van a terminar recibiendo en plena dictadura. Como yo. En esa dictadura cívico-militar eclesiástica. Y en ese momento también asustaba. Y hay gente que dejó de estudiar. Con la AAA primero y después vino. Inclusive compañeros que se tuvieron que ir al interior. Y compañeros que después, en ese proceso, vamos a tener 25 desaparecidos nosotros. Compañeras y compañeros que fueron tomados de sus domicilios o en una veterinaria que ya estaban trabajando. O sea, todo esto, para que la gente lo entienda, esto fue con posterioridad a la creación de la facultad. Claro. Las desapariciones me refiero. Sí. Las persecuciones. Sí, las persecuciones empiezan, vuelvo a decirte, a partir de ese día nefasto para el país cuando se crea la AAA. Que no solamente era la AAA, también estaba la CNU. Y era persecución a todo movimiento que expresara ideales nacionales, que queríamos un mundo mejor, indiscutiblemente. Una de las palabras de aquella época era un mundo mejor, que no perdió vigencia, hoy no perdió vigencia. Y esa persecución empezaron. Y hubo, me acuerdo, una noche en un pabellón en el cual había 3 o 4 infiltrados. Que ¿En una fueron asamblea era en eso? una asamblea de la noche, serían las 11, 12 de la noche. Estaba lleno y ahí fue, me acuerdo, salimos protegiendo a los más chicos, que eran los de primer año de ingreso, que ya venían a las asambleas. Ya te digo, porque hay que marcar mucho que acá nunca la resolución se tomaron no de un esclarecido, ni de 2 ni de 3. Era el conjunto que tomaba las determinaciones, como corresponde. Es el conjunto en la sociedad el que tiene que tomar las determinaciones. Nosotros las tomamos en ese momento. Entonces ahí empezó a marcarse a la gente, evidentemente, y después te digo más, esas persecuciones continuaron una vez pasado el proceso. Muchos de nosotros nos ha costado conseguir trabajo. A mí, por ejemplo, de un laboratorio importante, me llevaron por un amigo de mi familia al dueño de ese laboratorio muy grande que hoy existe, y en ese laboratorio yo hablé con el dueño, porque más que son sociedades anónimas hay uno que dirige, y él me dijo que sí, tenía el currículum suficiente para trabajar en la producción de hormonas femeninas. Y que yo estaba trabajando, y después tenía que hablar con el jefe de veterinarios, porque había que controlar los caballos donde se tomaba la sangre para fabricar las hormonas. Y me dijo que sí. Y yo cuando hablé, me señalaron y yo no pude entrar al trabajo. Yo estaba prácticamente nombrado por el dueño. Me señalaron. Es decir, me dijeron, es comunista, y ahí no me dejaron entrar. Y sucesivamente fue ocurriendo. Varios compañeros fueron perseguidos, inclusive un compañero nuestro, los hermanos que entraron después, ya en plena dictadura, entraron a estudiar veterinaria y fueron perseguidos. Por portación de apellido. Es decir, eso continuó, lamentablemente. Yo creo que es una de las cosas que en este país hay que erradicar. Vos pensás de una manera y hay que permitirte pensar, mientras no sea algo antinacional, y que ninguno de nosotros lo éramos, vos tenés que dejar a la gente expresarse, porque si no, no avanzás. Si nosotros avanzamos, vuelvo a insistir, hay que marcarlo muy clarito, por las asambleas, porque el conjunto decidía. Después estábamos los caretas de siempre que llevábamos las cosas adelante, pero vos tenías el apoyo real, y no era por voto secreto, sino bien a mano levantada. Aparte de esas asambleas había pluralidad de colores políticos. Totalmente. Hubo dos etapas. En un momento dado apoyó la derecha cuando se creó la facultad. Después esa derecha fue oposición.
y la oposición después continuó, la derecha se abrió, porque realmente veía que la cosa estaba bien hecha. No nos fastidiaron tanto realmente, pero no acompañaron. Pero siguiendo, digamos, volviendo a tu pregunta, no hubo, después de la creación de la facultad, y poniendo como dato gracioso, después de que el chancho envaselinado de la calle Florida ya no fue noticia, no nos siguieron los medios. Sí teníamos, por supuesto, siempre un área, un grupo de alumnos que hacían toda la parte de comunicación, pero ya no siguió siendo noticia en el país como lo fue en un momento. Esto obviamente también tiene su lógica periodística, pero todo lo que se hizo después, que como decía Pedro, fue una tarea muy, muy ardua, eso no se dio publicidad. Y eso se cortó totalmente con el segundo golpe de Estado, con el otro golpe de Estado, en donde entraron y concretamente todo esto que te contaban, lo destruyeron a culatazos. Sí, Viviana, contale por favor que vos estabas justamente, yo tenía la llave de la cooperativa, ¿qué pasó? ¿Eso cuándo fue exactamente? No te sabría decir. Con exactitud no te sabría decir. Hay algunas cosas que uno ha borrado. Fue con la intervención de la UBA. Cuando se interviene todas las universidades, en realidad, que es previo al golpe de Estado. Estamos hablando de 75, me parece, ¿no? Me parece que fue 75. 75, sí. 75 de haber sido. Sí, 75 fue. En el 74 nosotros todavía estábamos. Vinieron militares. Ella tenía la llave, la llamaron. Sí, pues, casi lloraba pidiendo que no rompieran todo lo que habían hecho. Y un milico no le llevó la punta y pegó una patada y rompió la puerta de la cooperativa. ¿No? O sea, esto... Con la llave en la mano. Ella con la llave en la mano. No les iba a impedir entrar. Por supuesto apuntándote, ¿no? Entonces voy a poner la llave. De un golpazo a la puerta, la destruyó. Y destruyeron todo lo que estaba dentro. Se llevaron todo. El comedor lo mismo. Destruyeron todo. Pues, aparte, bueno, era esto, ¿no? Más claro imposible. Todo lo que se construido por esta línea, esto no va más. Pero no es que me lo llevo para un tío, un primo, no, lo destruyo. Y lo destruyo adelante tuyo, para que veas que esto no se puede hacer nunca. Tenemos más. Varios ejemplos en la historia, ¿eh? Ya lo creo. No es momento de recordarlos, pero los tenemos. Ya lo creo. Perdóname, ¿vos habías traído algo para leer? Sí, pero es lo mismo que apareció en el tráiler de la película de ayer. Ah, perfecto. Yo no sabía si le iban a pasar, entonces por eso y fue algo que escribí. Una preguntita más. ¿Cómo continuó a partir del golpe? ¿Cómo se reconstruyó o se logró reconstruir todo? No, yo fui después que pasó la dictadura y que vino esta democracia bastante dudosa que tenemos, entré de docente como jefe de trabajo práctico de salud pública, la cátedra de salud pública. Estamos hablando del 83. El 83 en adelante. En ese momento se llamaban todas las facultades a cubrir cargos por concurso. Y realmente fue una vergüenza. Nosotros llegamos a hablar con algunos directivos de la universidad, del rectorado, y fue una vergüenza. Fueron puestos a dedo y marginados aquellos mejores docentes. Recuerdo en Clínica de Pequeños, que era un excelente, no quiero dar nombres, no quiero dar nombres, pero era un excelente profesional, había estado muchos años en la cátedra de Clínica de Pequeños y lo marginaron por otro mucho más mediocre. Ocurrió en bromatología también, en realidad en casi todas las cátedras. Se retrocedió ya en los 80, se produjo un retroceso, pese a resistencia de los que estábamos adentro, que hubo asambleas importantes, ¿no? Ya defendiendo lo que es la educación pública. Y todo esto en democracia. Sí, por eso dije que esta es una democracia bastante mentirosa, ¿no? Yo dudo que estemos en una democracia, no de ahora, sino del 83. Votar cada 2 años no es democracia, ¿no? Eso tiene que tenerlo claro.
Democracia es algo mucho más profundo. Y decime una cosa, ¿cuál es, o díganme ustedes, cualquiera de los dos, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy de la facultad? Y pasa por el mismo problema que pasa todas las universidades, son atacadas, no les dan los recursos, no solamente los sueldos, no hablé de los sueldos, no le dan los recursos para el mantenimiento. Nosotros hemos recorrido la facultad ahora con la afirmación, viste que bueno, después teníamos que hablar un poquito de ese documental, está abandonada, porque no hay recursos, no es que está abandonada porque no hay gente, no hay ni para pintar una pared. Y esto le ocurre no solamente a veterinaria, sino le ocurre a toda la UBA y todas las universidades del país. ¿Por qué? Porque estamos en manos de gente, son corruptos. Son corruptos. Creo que el término quizás es un corrupto. Perdóname, creo que el término quizás es desfinanciadas. Totalmente. Sí, totalmente. Nuestra carrera es una carrera que es fundamental, toda claro. la parte de lo que es recursos, tanto sean animales, personal no docente, que es fundamental. En nuestra facultad, cuando el personal no docente hacía un paro de nuestra facultad o de toda la Universidad de Buenos Aires, solo no podíamos dar prácticos, porque son fundamentales para el desarrollo de un práctico, tanto para el docente como para los alumnos. De hecho, uno ha aprendido mucho del personal no docente en la práctica. Entonces, para nosotros los recursos no es solamente un aula bien edificada, significan cosas, elementos, materiales, animales, manos que los porten, que los lleven, que se encarguen de traerlos. O sea, es muy complejo. Y entonces, bueno, esto se nota. Entonces se transforman las prácticas en teóricos, con videos o con slides o con diapositivas o con PowerPoint. Y bueno, eso nosotros no lo teníamos. Pero bueno, yo también respondiéndote a esto, después de que fue el golpe de Estado, yo seguí 1 año y medio más después en la facultad, hasta que me recibí. Yo me recibí en diciembre del 77, y fue muy duro. El cambio fue muy duro. Desde lo personal, desde lo individual, desde lo social, de eso no se habla. Estar, por supuesto, permanentemente enmarcada, compañeros que no se acercaban por las dudas, se vieran implicados, docentes que tomaron represalias, docentes que tuve que dar 3 o 4 veces el final. Esas cuestiones las conocemos. Claro. Quienes más o menos tenemos la misma edad las conocemos. Tenemos 2 minutitos más de programa. ¿Cómo no? ¿Querías hacer alusión a la película? Sí, bueno, en este trabajo primero se hizo el libro, que es Crónica de una Victoria, donde se juntó toda la documentación y los alegatos, que es importante, de los que participaron. Y posteriormente a eso, un trabajo que se hizo junto a 4 compañeros, hicimos un documental juntando para que quedara grabado, en el cual está registrado, el video está registrado para que no lo roben, en el cual se hace toda la documentación y el relato que comienza en el tráiler que se pasó, más todos los argumentos que se van dando los distintos compañeros y compañeras que transmitieron lo que pasó en aquel momento y cómo fue la lucha. Inclusive se cierra con la foto y los nombres de nuestros 25 desaparecidos. No hay que recordarlos, ¿no? Porque van desapareciendo ya con la dictadura cívico-militar eclesiástica. Estamos buscando un lugar, por favor, un lugar donde proyectarlo para poder invitar, porque hay muchos nuevos veterinarios que tampoco conocen esta historia y la queremos difundir, ¿no? Quería decir que el documental fue filmado por un compañero que después dejó la carrera, Horacio, que fue editado maravillosamente por Adriana Marino, y también compañera de la facultad, dirigido por Pedro Isequilla, y yo que puse la voz y algunas palabras. Por lo menos la voz la escuchamos. Ahora esperamos ansioso que se pueda estrenar. Si algún oyente nos puede dar alguna idea, estamos esperando, estamos ansiosos por saberlo.
Bueno, yo les agradezco enormemente que hayan venido. El tiempo ha sido corto, en 2 emisiones, pero ha sido corto, lo que significa que se van a ver obligados a volver en una tercera oportunidad. Quizás cuando vuelvan ya se estrenó la película. Ojalá. Ojalá. Y vos hablaste de historia y hay que conocer, para saber la realidad actual hay que saber historia. Sí. Si no, no sirve. Sí. Porque de la historia se aprende. Ya lo creo. Y se aprenden a repetir, a intentar no repetir algunos errores. Eso lo decía un personaje que hoy tiene una estatua, ¿no? Y que no lo quiero mencionar porque no le tengo mucha simpatía, pero realmente tenía razón. Pero tenía razón. Sí, yo odio en este momento cuando aparece alguien que dice yo no estaba o yo no había nacido. Yo con el cruce de los Andes no estaba y lo conozco. Me parece que hay que conocer historia, si no, no vamos a entender nuestro país. Bueno, y para terminar y no pasarme, con lo que vos decís, un pseudo historiador hace pocos días atrás, recordando el cruce de los Andes por San Martín, dijo, bueno, pensemos que San Martín tomaba opio. Entonces yo me pude comunicar con ese pseudo historiador, yo que soy un humilde investigador, y le dije, pero usted, con los dolores y los vómitos que tenía San Martín por sus enfermedades, ¿con qué medicación cree que se podía haber alivianado cruzando los Andes? Pero vos fíjate que se termina en esa minucia para degradar. La cuestión es degradar. Claro. Y quien degrada nunca ha hecho nada, salvo criticar. Y eso es lo que vende. Tal cual. Por eso, una vez que se normalizó todo, la prensa desapareció. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, queridos Radio Escuchas. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias. A ustedes.